cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, aquí estamos, Señor, al pie de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, tú que eres el maestro por excelencia y el único que puede convencer al hombre, te pedimos, Señor, que tú nos enseñes en esta hora y que como un instrumento, Señor, en tus manos, tú me uses para poder trazar bien tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano. El fundamento de la fe. Es importante que podamos saber qué es un fundamento, aunque sé que muchos de nosotros sabemos lo que es. Cuando hablamos de fundamentos, estamos hablando de la estructura en la cual se construye. Tener un buen fundamento, eso hace de un edificio seguro. Es el fundamento donde se apoya un edificio. Todo depende del fundamento que tenga. Si tiene buenos fundamentos y profundos, el edificio será seguro sin importar lo que pase a su alrededor. Ese edificio se construye pensando en que en el futuro vendrán tiempos difíciles, vendrán huracanes, vendrán terremotos, y se hace el fundamento pensando en que el edificio vaya a pasar por todo tipo de pruebas. Ya sea que venga la tempestad o tormentas, un edificio con un buen fundamento va a permanecer. Pero si no tiene buenos fundamentos, al menor movimiento, el edificio se volverá abajo. Un buen fundamento, mis amados hermanos, es como la columna vertebral en nuestro cuerpo. Todos tenemos una columna, ¿verdad? Y a veces ahí está. Es así. Un buen fundamento es como la columna vertebral en nuestro cuerpo. Sin ella no podríamos pararnos. Sin esa columna no podríamos pararnos. A veces sufrimos daños ahí y la gente se encorva porque tiene problemas. Hay discos que se dañan y ya hay problemas porque la columna es lo que mantiene erguido el cuerpo. Bueno, ese es el fundamento más o menos en el cuerpo. Es la columna vertebral que sostiene todos nuestros huesos y por ende los músculos. Nuestro organismo está dentro de la caja torácica y está a la vez sujetada de la columna. Cuando alguien tiene problemas en la columna, ¿cómo anda? Torcido, ¿verdad? Chueco, decimos nosotros, agachado, no anda bien. Igual el hombre que en su fe, que es donde vamos a entrar, tiene problemas en el fundamento, siempre cuando vengan las circunstancias tendrá dificultades para mantenerse en pie. El fundamento de nuestra fe se llama Jesucristo. Todas estas definiciones son importantes, ¿verdad? Para esta vida. Todo lo que se pone en el fundamento para construir edificios son importantes y son respetados. Pero es para esta vida nada más. Dios quiere que pongamos el fundamento en nuestra fe, porque nuestra fe nos va a acompañar más allá de esta tierra. No nuestra fe, sino las consecuencias de nuestra fe. Porque el punto principal de Dios es, y es una pregunta, ¿en qué está basada su fe? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, dice la Biblia, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve. Cuando usted ve algo, ya no es fe. O sea, cuando nosotros estemos en la presencia del Señor,
ya no necesitaremos la fe. La fe se necesita en un mundo físico para creer en lo que Dios dice en su palabra. Ahora bien, vamos a ver qué dice la palabra de Dios aquí en Primera a los Corintios. Primera a los Corintios, Pablo sigue diciendo, o le dice a los Corintios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Y a mí me llama la atención esa palabra. Nadie. ¿Quién es nadie? Es nadie. Puede poner otro fundamento. Por ejemplo, alguien puede decir, no, mi fe no descansa en Jesucristo. Mi fe descansa en esto. Mi fe descansa en esta teoría. Mi fe descansa en esta leyenda. Bueno, dice la Biblia que no hay otro fundamento en el cual pueda descansar la fe, sino más bien en Jesucristo. El Evangelio, mis amados hermanos, es sencillísimo. Tan sencillo que hasta un niño lo puede entender. Quiero decirle algo, el Evangelio de Jesucristo es tan sencillo que cualquier persona que nunca fue a una escuela lo puede entender. Porque el Evangelio de Jesucristo no se puede comprender con la mente natural. El Evangelio es sencillo. Miren lo que dice la palabra del Señor en el primer versículo que hemos leído acerca del fundamento de nuestra fe. Dice Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Quiero que piense en eso. El apóstol Pablo está diciendo: cuando yo fui a ustedes, yo no fui basado en la filosofía que imperaba en Corinto. Yo no fui hablándole acerca de los filósofos. Yo fui prácticamente para anunciaros el testimonio de Dios de una manera sencilla. El mensaje de salvación, hermanos, es sencillo, disponible para ser entendido por todos. ¿Cuál es el problema? El problema es que el hombre lo complica en su arrogancia. El hombre lo complica en su ignorancia. Porque el hombre ignora lo que Dios dice en su palabra e inventa sus ideas, y entonces se la impone a otros y dice: esta es la fe, en esto tienes que creer. Entonces, por la ignorancia o por la arrogancia, el hombre complica lo sencillo del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de sabiduría que Pablo explica en su carta a los Corintios, como terminamos el último domingo: sabiduría, justificación, santificación y redención en Dios no puede entenderse mediante la sabiduría humana. Cuando Pablo llegó a hablarles del Evangelio de Jesucristo a los corintios, los filósofos decían: esto es locura. La mente natural, muy estudiosa, no puede entender las cosas de Dios. Así que si usted, yo no sé cuántos de ustedes lograron educarse académicamente. Sé que hay uno por acá, es posible, ¿verdad? Pero si usted no logró educarse académicamente en la vida, no es excusa, ¿verdad?, para recibir el Evangelio o para entender el Evangelio, pues el Evangelio no usa esas herramientas para ser entendido. El Señor, dice la Biblia, escondió el Evangelio de los entendidos y lo reservó para los humildes de corazón y de espíritu. Si usted es una persona sencilla, humilde de corazón y está dispuesto a escuchar a Dios, Dios hablará a su corazón. Pero si usted viene con ideas preconcebidas y dice: no, yo creo a mi manera, bueno, dice la Biblia que de usted Dios se aleja. Porque no es a su manera, no es a mi manera, es a la manera de Dios. Amén. Dios es veraz, Dios es verdadero. Sea todo hombre mentiroso, dice la Biblia, ¿verdad? Así que es importante creerle a Dios. Y todo lo que Dios ha querido que usted sepa está en la Biblia. Amén. Si a usted le enseñan algo que no se lo pueden comprobar con la palabra de Dios, por favor,
en el nombre del Señor se lo pido, no lo creo. ¿Está en la Biblia? Lo creo. No está en la Biblia, no lo creo, porque lo que Dios ha querido lo ha revelado en su palabra. Amén. Esto es importante entenderlo. No se preocupe que por medio del conocimiento o filosofía humana no es posible conocer a Dios. Dice el pasaje anterior que ya que en la sabiduría de los hombres el hombre no pudo conocer a Dios, le plació a Dios darse a conocer al hombre por medio de la locura de la predicación. Dios pudo haber llamado al hombre a través de hechos portentosos, ángeles o cosas, ¿verdad?, para que el hombre se asombrara, pero no. Dice la Biblia que el hombre solamente puede venir al conocimiento de Dios a través de la palabra de Dios. Pablo dice en ese pasaje que no llegó a Corinto como un filósofo. Le voy a decir una cosa, y Pablo era una persona sumamente educada, estudiado, era un hombre que en su tiempo aventajaba a los de su nación, dice la Biblia. Pero Pablo tomó toda esa sabiduría del mundo y lo puso a un lado para conocer a Cristo. ¿Por qué Pablo hizo eso? Porque Pablo sabía, por medio del Espíritu Santo, que a Cristo no se puede conocer por libros, por la ciencia, por las universidades no te llevan a conocer a Cristo. Es a través de la palabra de Dios. Amén. Es a través de la palabra de Dios. Dice que Pablo no fue como un testigo, como un filósofo, sino como un testigo. Esto es bien importante, hermanos. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras. ¿Sabe lo que le está diciendo Pablo? Yo no les vine a hablar bonito a ustedes. Yo les vine a hablar directamente el mensaje de Dios. Usted sabe que en el Antiguo Testamento el trabajo de un profeta era decir lo que Dios dice. Él decía cuando se acercaba al pueblo o tenía un mensaje, así dice el Señor. Y si no se cumplía lo que ese profeta decía, ¿qué le pasaba? Tenía que morir, había que matarlo. Yo creo que si esa ley existiera hoy, no existirían tantos autoproclamados profetas. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en escuchar su voz. Así es que cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios, no los cuentos del pastor y no los chistes del pastor, sino la palabra de Dios, que es la que nos hace sabios para esta vida y para la vida eterna. Pablo vino como un testigo. ¿Quién es un testigo? Un testigo solo declara ante un tribunal lo que conoce. También en el Antiguo Testamento el testigo falso tenía que morir. El jueves lo vimos, ¿verdad? Que ante el tribunal de Cristo, cuando Cristo fue interrogado de una manera tan cruel, dice que los dirigentes religiosos contrataron testigos falsos, cuando la Biblia decía que esos falsos testigos tenían que morir. Pero Pablo se presenta como un testigo que conoce la verdad objetiva y personalmente en cuanto a los hechos. No está para imaginar. Un testigo no está para decir, es que yo pienso, yo me imagino o yo creo que debe de ser así. No. El evangelio es absoluto. Fíjense que hay personas que dicen, yo creo a Dios a mi manera. No es a tu manera, porque es creer en Dios lo que Él dice o de la forma en que Él dice que se debe creer. Uno puede decir, bueno, yo creo, yo pienso. Eso es relativismo. Dios no es relativo, Dios es absoluto. Lo que Dios dijo que era malo antes, sigue siendo malo hoy. Pero la Biblia dice en Isaías que en los postreros tiempos el hombre iba a cambiar su manera de pensar. Y dice que a lo malo le iba a llamar bueno. Mire cómo está el mundo hoy, aplaudiendo lo malo. Hoy se le da premio a los más malos y a los más depravados, se les da premios. Y a los hijos de Dios, a los que proclaman la palabra, se les ignora, porque se ha cumplido la profecía. A lo bueno se le llama malo y a lo malo
se le llama bueno. Solo hay una manera de agradar a Dios, hermanos, y es a través de su Hijo Jesucristo. Punto. Eso es absoluto. No que hay otros caminos, que hay otros que también adoran a Dios. No, Señor. Hay personas que dicen, todos somos hijos de Dios. El que conoce la Biblia dice, un momento, no todos somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice que no todos somos hijos de Dios. Hijo de Dios es aquel que se entrega, se humilla y nace de nuevo y es hecho legalmente hijo de Dios por medio de Jesucristo. Una persona solo puede testificar de lo que ha visto, ha escuchado o ha experimentado. La revelación que Pablo tenía de Dios no lo encontró en el conocimiento humano. Y vuelvo y repito, Pablo era un hombre muy letrado. Hablaba más de 5 idiomas. Era un hombre que se educó a los pies de la mejor universidad de aquellos tiempos, un maestro llamado Gamaliel. Sin embargo, dice, todo eso yo lo puse a un lado. Cada uno debe entrar por el verdadero camino. La fe no se hereda como los bienes materiales. Por eso, hermano, quiero que preste atención en qué está fundada su fe, el fundamento de su fe. Usted sabe que hay gente que tiene dinero porque ha heredado, ¿verdad?, de sus familiares. Bueno, la fe no se hereda. No, que mi padre me dejó en esta fe y yo tengo que seguir en esta fe porque mi padre me la heredó. No, Señor, la fe no se hereda. La fe se encuentra en Jesucristo. Cada uno debe de entrar por el verdadero camino. Y el camino es Jesucristo. Pablo no predicaba lo que había oído, sino lo que había experimentado. Pablo iba en el nombre de Dios, camino a Damasco, según él sirviendo a Dios, a matar a los cristianos. Y en ese camino iba, dice Pablo, en eso iba yo, cuando se me apareció una luz del cielo que me derribó y caí ciego. Y cuando estaba ciego, dice Pablo, yo dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo dice, bueno, pero que no es que yo servía a Dios. ¿Cómo que perseguía a Dios? Bueno, le dijo el Señor, el que persigue a la iglesia, a mí me persigue. Entonces, es interesante que ahora Pablo, ya todo ese conocimiento que tenía, no le ayudó para conocer a Dios. Tuvo que tener una experiencia personal con el Dios del cielo. Y así es para cada uno de nosotros. Los niños que nacen, esos niños que acaban de cantar acá, la mayoría de ellos no son cristianos. Están naciendo y se están desarrollando en un ambiente cristiano, pero un día tienen que encontrarse con la puerta de Jesucristo y reconocer que son pecadores y arrepentirse de sus pecados y nacer de nuevo. Ellos no heredan la fe de los padres. No se puede. A ese razonamiento Pablo lo llama ignorancia. Miren, Pablo aconseja a su joven hijo en la fe, un joven pastor. Pablo en este tiempo que le escribe a Timoteo, se cree que ya tenía Pablo para morir como 15 o un mes para morir. Pablo estaba preso, pero le escribe a Timoteo porque Timoteo estaba flaqueando en su fe, porque dice, si el pastor mío está preso y lo van a matar, ¿qué va a pasar conmigo? Pero Pablo desde la cárcel le manda a Timoteo palabras de aliento. Y también no solamente palabras de aliento, sino que tenga cuidado. Mira lo que dice 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes ¿qué? Blasfemo. Bueno, dice Pablo, yo antes era blasfemo. Ahora, hermanos, veamos nosotros cuál era la vida de Pablo. Pablo era un fariseo de fariseos. Según la historia, Pablo era miembro del Sanedrín, de la Corte Suprema de Jerusalén, los que se sentaban para legislar en Israel. Sin embargo, dice Pablo, yo era un blasfemo. ¿Qué es una blasfemia? Una blasfemia es un maldiciente. Maldecía a Dios. No solamente eso, dice Pablo, yo era un perseguidor y era un injuriador.
¿Qué es un injuriador? Es una persona que ofende a alguien con hechos o insultos, atentando contra su dignidad, honor, credibilidad, especialmente cuando se hace injustamente. Pablo era un injusto, Pablo era un perseguidor y Pablo era un injuriador que seguía a los cristianos y ofendía a Dios con su religión. Pero mi hermano, era tanto el celo de Pablo que no solamente se quedaba con eso en el corazón. Él pedía cartas para ir a matar a los cristianos. Pero Pablo, esa sabiduría con la que antes andaba o caminaba, Pablo la llama de esta manera. Dice el versículo: mas fui recibido a misericordia, porque lo hice, ¿por qué? Por ignorancia e incredulidad. Pablo no heredó la fe de sus padres. Pablo tuvo que tener un encuentro personal con el Dios Todopoderoso. El 14 dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Hay, hermanos, que nacer de nuevo. Hay que tener un encuentro personal con Cristo. Volviendo al versículo del 2 de primera de los Corintios, dice Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Pablo fue a anunciar, no fue a filosofar o inventar nuevas revelaciones para impresionar a los corintios. ¿Sabe que hay una tentación en el púlpito en que qué nueva revelación llevo hoy a la iglesia? No, ya no hay nueva revelación. Todo está revelado en su palabra. ¿Sabe lo que sí hay? Es iluminación. El Espíritu Santo nos ilumina para ver lo que ya existe. Por ejemplo, hay un lugar oscuro donde hay una moneda que a usted se le cayó, pero usted no lo puede ver porque está oscuro, ¿verdad? Pero cuando usted tiene una linterna y lo alumbra y lo ve, no lo está descubriendo. La iluminación le hace ver que ahí está, pero ahí estaba ya. Bueno, la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos ilumina para poder ver en el pasaje lo que antes no veíamos. Ahora, no deberíamos ir al templo, según este pasaje de Pablo, no deberíamos ir al templo a escuchar las opiniones del pastor acerca de política. Fíjense, hermanos, que nosotros acá quizás se nos puede tildar de que somos muy fríos, pero nosotros no mezclamos lo que está pasando con la política, en la política con nuestro mensaje de la palabra de Dios. No, el pastor no tiene que estar metido hablando de psicología, economía o incluso religión en cuanto al mensaje, hablar de otras religiones. No, uno de lo que tiene que hablar es de la palabra de Dios. Pablo dijo: yo vine a hablarles simplemente de la palabra de Dios. Debemos acudir para recibir una palabra del Señor cuando venimos a la iglesia, una palabra del Señor por medio del pastor, eso sí. Cuando usted venga a la iglesia, diga: yo sé que hoy voy a escuchar una palabra de Dios por medio del pastor. O no solamente del pastor, los niños también predicaron. ¿Se dio cuenta? O sea que si usted viene atento, usted va hasta en una alabanza, como sea, usted va a recibir de todas maneras. Escribí aquí dos pensamientos que son importantes. La palabra de Dios unifica y edifica. Quiero que lo lea ahí. La palabra de Dios unifica y edifica. Las opiniones humanas confunden y dividen. Olvídese de las opiniones humanas. John Hus decía: si yo encuentro que lo que yo pienso, yo estoy equivocado y tú me lo muestras por la Biblia, yo seré demasiado, yo tendré que bajarme y aceptar y tirar por la borda lo que yo sabía, porque sé que tú me has enseñado la verdad. Pero a veces, dice la Biblia, el Señor Jesucristo le decía a los religiosos: ustedes ni oyendo ven, ni viendo quieren, ni oyendo oyen, ni viendo ven. Porque hay personas que no les interesa lo que dice la Biblia, sino más bien lo que ellos piensan. Pablo dice que no. La tarea primaria de la iglesia es manifestar la verdad de Dios. Perdón, aquí viene la parte de Timoteo. Pablo advirtió a Timoteo en 1 Timoteo 4:1, dice, quiero que me ayuden a leer juntos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto está en la Biblia. Entonces dice la Biblia que en los postreros tiempos muchos se van a apartar y van a empezar a engañar a la gente. Entonces a usted lo engañan cuando usted no conoce la verdad. Cualquiera viene y lo engaña. No, habla de Dios, ábrale la puerta. No le abra la puerta. La Biblia dice que si no trae la doctrina de Jesucristo, no le diga bienvenido a cualquiera en su casa. No le diga bienvenido si no se conforma de acuerdo a la palabra de Dios. Y sigue diciendo el pasaje: algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Apostatar es apartarse del fundamento. Cuando usted empieza a hablar cosas que no están en la Biblia, usted está apostatando. Usted es un apóstata. Y muchos dicen que apostatarán de la fe, escuchando a espíritus. Aquí la palabra espíritu no es de esos espíritus así. No, habla de pastores, de predicadores, de curas, de sacerdotes, de todo, que no se conforman a la palabra de Dios. Son espíritus engañadores que traen doctrinas que no son de Dios, sino que son de demonios. Hermanos, una pregunta. Yo sé que los que son de casa, esta pregunta la pueden contestar. ¿Los demonios creen? Levante la mano los que piensan que los demonios creen en Dios, que creen en Dios. No, bueno, ya se me dividió. ¿Cuántos creen que los demonios creen en Dios? Claro. Santiago dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Cuando el Señor Jesucristo vino al otro lado, a la ciudad de Gadara, se le acercó un endemoniado gadareno que corriendo le dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido antes de tiempo para atormentarnos? Lo conoció, el demonio conocen a Jesús. Ahora, ¿sirve esa fe de los demonios para ser salvos? ¿Se salvará algún demonio? Entonces tienen fe, pero esa fe no los salva. Por eso es importante cuál sea el fundamento de su fe. Estos hombres enseñan doctrinas de demonios. Vamos a volver al pasaje de 2 Timoteo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra y de sabiduría. Estoy en el mismo versículo porque hay mucha enseñanza ahí. Aquí tenemos dos cosas importantes en lo que Pablo dice en su introducción en el 2 capítulo. La primera de ellas es que el apóstol Pablo no usó conocimiento humano que él tenía para su predicación. Por ejemplo, si yo fuese un doctor, yo no vengo a predicarles basado en mi conocimiento en medicina. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. Pablo era una persona letrado en la ley y en todo su conocimiento, pero él no usó ese conocimiento para predicar la palabra de Dios. Pablo era un hombre muy preparado, tan preparado era Pablo que se le atribuyen 13 cartas aquí en la Biblia. El hombre que más escribió en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Entre los judíos, Pablo los aventajaba, pero Pablo no era un predicador de asunto, esto es bien importante, o un predicador de tópicos. Pablo era un expositor de la palabra de Dios. Pablo predicaba el mensaje de Dios. Pablo no predicaba mensajes bonitos. Es más, por eso es que lo querían apedrear. Por eso es que lo sacaban de las ciudades, porque ofendía a las personas, no él, sino el mensaje. Porque le voy a decir una cosa. Otra pregunta para los hermanos de la iglesia: ¿Jesús alguna vez ofendió a alguien? Piénselo bien. ¿Jesús, él, lo ofendió a alguien? No, porque Jesús nunca pecó. Sin embargo, con lo que él decía, muchos se sentían ofendidos, que es algo totalmente diferente. Los fariseos, cuando lo oían hablar, se ofendían. ¿Por qué? Porque les estaba hablando exactamente lo que había en su corazón. Entonces, Pablo era un expositor de la palabra, y yo creo, hermanos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero de hace un tiempo atrás,
Yo estoy tratando de predicar expositivamente, o sea, extraer la enseñanza de Dios por medio de la Escritura. Un mensaje de tópico es, bueno, hablar del reloj, el reloj de Dios, por ejemplo, y entonces buscar todos los versículos bíblicos que hablen del reloj, pero al final no es un mensaje, no es la palabra de Dios en sí, sino que son versículos que rellenan una idea, pero al final Dios no habló. Aquí Pablo no viene hablando así. Pablo es un expositor de la palabra de Dios. Y ¿sabe qué? Él no usó un lenguaje florido. Él no usó un lenguaje persuasivo. Porque, hermano, si usted es un buen oidor de la palabra de Dios y usted se sienta a escuchar un mensaje por la radio o por la televisión, usted va a ver por dónde va el pastor. Y dice, ya sé por dónde va. Porque hay palabras persuasivas que lo llevan a la persona a ir a un punto. Por ejemplo, yo he estado al lado de personas persuasivas, pero que no le dicen nada a usted directamente para sacar el dinero a usted, pero ¿sabe cómo lo hacen? Él dice, esta obra es una obra muy grande, yo voy a ofrendar $4,000 que me van a llegar, yo los voy a entregar directamente para esta causa. ¿Sabe lo que está diciendo el otro? Yo voy a sacar que sea unos 400, porque si él va a sacar 4,000, yo voy a dar que sea 100 o 200. O sea, ya de alguna manera lo está persuadiendo para que usted caiga en esa trampa. Bueno, Pablo dice, yo no uso palabras así para persuadirlos a ustedes. Y Pablo hizo una declaración muy consciente. Mire lo que dice el versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo tomó este enfoque y Pablo entendió que no estaba atendiendo lo que el público quería. Fíjense, hermano, que hay ciertos tópicos que es lo que el hombre quiere escuchar. Hay veces he escuchado yo de algunas personas que dicen, pastor, predíquenos de tal cosa. A veces sí es un tema bíblico importante, espiritual, sí. Pero Pablo decía, yo no vine a darles un mensaje que ustedes querían escuchar. O sea, en otras palabras, Pablo no predicaba el mensaje al gusto del cliente. Usted sabe que en los negocios hay una ley que dice que el cliente siempre tiene la razón. Bueno, en la iglesia de verdadera, en Jesucristo, ¿es el miembro el que tiene la razón? No, porque entonces sería un cliente, ¿verdad? Quien tiene la razón es Dios, aunque el cliente, en este sentido, el feligrés, no esté de acuerdo. Es diferente a los negocios. En otras palabras, lo que Dios dice en su palabra es la verdad, sin importar si lo crees o lo rechazas. Eso ya no es cosa de Dios. Pablo no está interesado en discutir cuando le dice eso. Yo me propuse solo hablar de Cristo. Ya no quiero hablar de filosofía y no quiero hablar de puntos de vista que no tienen nada que ver con Cristo. Pablo no estaba interesado en discutir ideas o puntos de vista humanos. Él no proclamaría otra cosa sino a Cristo crucificado. Pablo era un embajador. Pablo no era un vendedor. Este es el tipo de ministerio que se necesita, hermano, desesperadamente entre nosotros este día. Sabe que la semana pasada me llené de tristeza al ver y al escuchar un predicador. Y no estoy hablando de los predicadores, ni estoy hablando del cristianismo. Estoy hablando de lo que a la gente le gusta escuchar. Totalmente todo lo contrario a lo que Pablo era. Mire, este hombre dijo, todo lo que tú confieses con tu boca, lo recibirás. Oiga bien esa palabra, suena bonito, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta esa palabra? No sea sincero, o sea, suena bonito, ¿no? Sí, suena bonito. Todo lo que tú confieses con tu boca, lo vas a recibir. Y le voy a decir una cosa, hay una doctrina, y ese pasaje esa idea se desprende de una mala interpretación de la Biblia, especialmente de los proverbios. Porque le voy a decir una cosa, yo en ese momento le puse pausa al video, porque él dijo,
Él dijo, todo lo que tú confieses con tu boca lo recibirás, porque hay poder en las palabras, dijo él. Le puse pausa y cerré mis ojos. Y yo dije, yo declaro que cuando yo abro mis ojos, yo tengo un pelo largo y el pelo está fuerte y está largo. Cuando yo abrí mis ojos, hermanos, mi pelo estaba igual. Usted se ríe, pero es así de sencillo. No todo lo que usted dice, usted lo va a recibir de parte de Dios. Suena bien, pero no es bíblico. Y fíjense que ellos dicen, no, porque dice la Biblia de que uno tiene que llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Eso dice la Biblia? Miren, otra vez, eso dice la Biblia. ¿Cuántos están de acuerdo? Que dice la Biblia que nosotros tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen. Bueno, vamos a ver qué dice Dios, porque a mí lo que me interesa es lo que dice Dios. Vamos a ver, Romanos capítulo 4, versículo 17 dice, vamos a leerlo juntos para ver, y quiero que lo leamos con entendimiento. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Allá le está diciendo esto Abraham, ¿verdad? A quien creyó, o sea, delante de Dios, a quien creyó, o sea, le creyó a Dios. ¿Estamos bien? Ok. El cual da vida a los muertos. Pregunta, ¿quién le da vida a los muertos? Dios. Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos darle vida a los muertos, pero Dios sí. Porque como decían los niños, que lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. De hecho, el Señor Jesucristo levantó a un joven que ya lo llevaban a punto de sepultar, y su madre viuda iba llorando y dijo, mujer, no llores, tu hijo vive. Usted se para detrás de una carroza y usted dice eso y es un insulto, pero Dios no. Y dice que detuvieron la carroza, se bajó el muchacho y dijo, vaya, deben de comer, que voy a jugar al hombre. Porque Dios, Jesucristo es Dios, y solamente Él puede dar vida. Y dice este pasaje, el Dios, el cual da vida a los muertos. Y aquí viene el pasaje en cuestión, es Dios. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Pero eso es Dios. Yo no soy Dios. Es una gran diferencia, hermanos. Entonces, esos mensajes suenan bien y mire, las iglesias están llenas de ese tipo de gente que sigue esos mensajes, pero no es el mensaje de Dios. Creyendo que están bien, van en camino equivocado. Pablo no enseñó esa doctrina, más bien todo lo contrario enseñó Pablo. Miren lo que dice el versículo 3, que estamos estudiando así expositivamente. Pablo le dice a los corintios, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pero ¿por qué Pablo no declara, no? Y dice, bueno, yo declaro que yo no tengo temor, yo no tengo debilidad, porque todo lo que digo yo recibo. Pablo no creía en esas cosas porque no hay fundamento bíblico. Pablo dice, yo estuve entre vosotros con debilidad, temor y temblor. Aquí tendríamos que hacerle preguntas a Pablo por medio de ese versículo. ¿Era Pablo un temeroso? ¿Le temblaban las piernas a Pablo cuando iba a predicar la palabra de Dios? Bueno, vamos a ver qué quiere decir. El temor y el temblor de Pablo no era una limitación mental. Por ejemplo, a veces decimos, tú tienes que predicar la palabra y entonces estoy con temor porque no sé lo que voy a decir. Ese no es el temor del que Pablo está hablando aquí. Ay, pastor, me va a pasar al frente y tengo temor, no sé qué decir. No es ese temor, y ese temor todos lo tenemos porque nosotros no estamos acostumbrados a hablar en público. Eso es normal, pero ya se le va a ir quitando, ¿ok? Ya se le va a ir quitando poco a poco. Pero no es ese temor. En otras palabras, no era temor a lo que iba a decir Pablo, porque Pablo no era la fuente de lo que decía. Pablo era simplemente un instrumento y el que hablaba era el Espíritu Santo. Pablo predicaba con valor, no tenía temor tampoco por su vida. De hecho, entregó su vida por el Evangelio. Más bien, ¿cuál era el temor de Pablo?
era una profunda preocupación por un asunto importante. Y yo creo, hermanos, que ese debe de ser el temor de todo predicador cuando se para y Dios le da la oportunidad de compartir la palabra. ¿Sabe cuál es el temor? El temor es que hay una vida que nosotros estamos enfrentando todos los días en la calle, una vida de perversidad, una vida de alejamiento de Dios, una vida, hermanos, pero totalmente alejado de Dios, que solamente puede ser transformado el hombre a través del poder de Dios. Entonces, el temor de Pablo o la preocupación de Pablo era que los cristianos en Corinto o el evangelio echara raíces en un pueblo corintianizado. Dice la Biblia que Corinto era un lugar donde la prostitución estaba a flor de piel. Era un lugar donde la corrupción estaba a flor de piel. Era un lugar, hermanos, donde dice la historia que incluso los servicios eran ¿cómo se llama? Sí, era la prostitución sagrada. Bueno, Pablo lo que quiere es que en medio de una cultura depravada, la predicación de la palabra transforme el corazón de sus oyentes. Bueno, yo creo que ese tiene que ser el temor y el temblor de cada pastor, que la palabra de Dios penetre en el corazón y nos haga cambiar de vida, de una conducta depravada a una vida diferente. Pablo sabía que el único poder contra el pecado es el evangelio de Cristo y este crucificado. No hay manera, hermano, de que el pecado pueda ser sometido si no es a través de Cristo. Pablo no tenía un concepto muy alto de sí, no se creía tanto, y aún así él era un hombre de gran intelecto y de gran personalidad en muchas maneras. Obviamente él nunca se consideró un gran hombre. Él no quería que sus oyentes, y esto es bien importante, se impresionaran con su sabiduría. ¡Wow! ¿Cuánto sabe el apóstol Pablo? No, él no quería impresionarlos a ellos con esa sabiduría, sino con la sabiduría de Dios en Cristo Jesús. Qué bonito es que cuando abramos nuestra boca, nuestras palabras vengan con sabiduría de Dios. Y eso es lo que Pablo quería dentro de su corazón, que los corintios cambiaran y transformaran su forma de vivir, porque aún siendo cristianos, había dentro de ellos ¿qué? Pleitos, envidia, disensiones, y también había incesto dentro de la iglesia. ¿Qué es incesto? Bueno, estaban viviendo entre familia. Eso quería Pablo que a través del poder de Dios fuera erradicado. Hoy nosotros, hermanos, escuchamos muchas palabras que exponen la sabiduría humana. Usted escuche, y le voy a pedir que desde hoy en adelante usted sea selectivo a escuchar la palabra de Dios. No escuche todo lo que se oye por ahí. Analícelo, revíselo. Pero para eso tiene que leer la palabra, tiene que conocer la palabra de Dios. Hoy muchos mensajes están llenos de máximas de hombres sabios según el mundo. Tenemos mucha predicación, pero muy poco se presenta con demostración del Espíritu y de poder el mensaje de la palabra. Solo el Espíritu y el poder de Dios podía librarlos del pecado a los corintios y llevarlos a Cristo. Le voy a decir una cosa: usted y yo tenemos un yugo que, aunque usted quiera salir de eso por su propia cuenta, no va a salir. Solamente el yugo del pecado lo quiebra el Señor Jesucristo y su palabra. Solamente, porque solamente en Cristo hay libertad y vida eterna. El que no quiere que ellos él no quería que ellos tuvieran una nueva filosofía. Pablo por eso no vino a hablarles con sabiduría. Pablo lo que quería era que tuvieran una nueva vida, no una nueva filosofía. Mire, hay un predicador a que yo estoy escuchando mucho, Charles Spurgeon, y a mí me llamó la atención algo que él escribió. Bueno, de muchas cosas que él escribe, pero se lo voy a leer y quiero que lo escuche con atención. Hablando de esto, que solamente el poder de Dios puede transformar el corazón. No importa qué tan duro sea el corazón de una persona. Mire, usted diga, yo soy duro. No diga, solamente piénselo. Pero expóngase, ábrase a la palabra de Dios
y verá que Dios podrá romper ese corazón duro que usted tiene. Pero no endurezca su corazón. Dice la Biblia, si tú escuchas la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón, abre y deja que Dios obre en tu corazón y verás cómo Dios te transformará. Dios te transformará. Bueno, dice Charles Spurgeon, el poder del evangelio no está en la elocuencia del predicador. De ser así, los hombres serían los que convierten las almas. Tampoco depende del conocimiento del predicador, pues de esta forma consistiría en sabiduría humana. Podemos predicar hasta que nuestras lenguas se cansen, hasta que se agoten nuestros pulmones y muramos, dice él. Yo puedo gritar y gritar hasta que se me canse la lengua y me agote y caiga muerto en este lugar, dice Pablo, dice Charles Spurgeon. Pero nunca se convertirá un alma a menos que el Espíritu Santo use la palabra de Dios y del poder del Espíritu para convencerla. La palabra del hombre no tiene poder para transformar a nadie. Así que no se impresione por una predicación bonita. Tranquilo, si no está basada en el poder de Dios y su palabra, no es más que metal que suena y címbalo que retumba. Nosotros allá le poníamos latas viejas de soda atrás de la cola de los perros y los soltábamos y hacía un ruido en las piedras, y ese era un ruido que molestaba. No era una canción, no era algo bonito, era un ruido molestoso. Bueno, dice la Biblia que en la palabrería sin el poder de la palabra y del Espíritu Santo es como un ruido que molesta, pero no edifica a nadie. La mayor demostración, mis amados hermanos, y poder del Espíritu Santo en la congregación no es caer de espaldas. Usted ha ido a algunos lugares donde se hace eso y que la gente cae. Esa no es la mayor demostración del Espíritu. O ejercer algún don, hablar en lenguas, por ejemplo, que puede ser como un poco apantallador, ¿verdad? Una persona que hable otras lenguas. Bueno, eso no es el poder de Dios, el poder del Espíritu. ¿Sabe cuál es el poder más grande de la palabra de Dios? ¿Sabe cuál es el poder de Dios más grande en una congregación? ¿Alguien sabe? La transformación de un corazón perverso. O sea, cuando una persona ha sido totalmente perverso, que nada ni nadie lo puede cambiar, y solamente el poder de Dios, esa es la transformación y ese es el poder de Dios. Pablo lo dice de esa manera. Hay quienes piensan hoy que lo que necesitamos es el método correcto. Pastor, a lo mejor la iglesia no crece porque no tenemos un método así o asá y de esta forma. O pastor, su tipo de sermones molestan a los hermanos y ya no regresan. Y yo a veces digo, cuando predico, digo, no sé si volverán los hermanos. Y me asombro el otro domingo que aquí estamos, hermanos. Gloria a Dios. Porque a veces la palabra nos confronta, hermanos. Pero la palabra de Dios es como esa parte donde estamos quemados y vamos al doctor y al enfermero y nos raspa esa parte y nos saca la sangre, ¿verdad? Y duele, pero es para curarnos. Bueno, la Biblia, la palabra de Dios, muchas veces nos raspa, pero es para curarnos, es para el bien. Sin embargo, lo que necesitamos es el poder del Espíritu Santo en nuestra predicación, ya que es Él quien conoce al hombre en su totalidad. Usted está sentado ahí, yo no lo conozco a usted. Es más, le voy a decir una cosa, usted mismo no se conoce bien. Porque usted en un momento dado, usted no sabe de qué es capaz. A veces usted dice, no, yo no puedo ni saltar esta gradita. Pero en un momento en que un perro lo venga siguiendo, se puede saltar una cerca. Usted no sabía que tenía esa habilidad. No nos conocemos como realmente deberíamos conocernos. Ahora bien, hay cosas en nuestra vida que Dios sí todo lo que es de nuestra vida Dios lo conoce. Amén. Es el Espíritu Santo el que sabe lo que usted necesita en este momento. No lo que usted quiere, sino lo que usted necesita. Que usted le obedezca, ese ya es otro asunto. Ese ya no es asunto de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios y su palabra para una congregación? Estamos finalizando. ¿Pasar un buen rato?
¿Ese es el propósito cuando nos reunimos aquí? ¿Pasar un buen rato? No, aunque pasamos un rato hermoso en la presencia del Señor, pero no es ese el propósito. Cumplir con un ritualismo, ya vine a la iglesia y ya fui a la iglesia, ya me siento bien. No. Preparar un buen programa, tampoco. El propósito lo encontramos en el último versículo que vamos a leer en esta tarde, y de donde prácticamente extraje el título de este mensaje. Vamos a leerlo juntos. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ok, la predicación de la palabra de Dios en la iglesia, el propósito está ahí, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Si los corintios hubieran llegado a la fe mediante la sabiduría de los hombres, podían haber cambiado intelectualmente. Sí, porque uno cambia intelectualmente, ¿verdad? Cuando es la sabiduría de los hombres. Pero todavía estuvieran espiritualmente muertos. ¿Sabe que hubo un tiempo en mi vida en que yo oía filosofías de hombres y me ayudaban? Los centros esos de terapia colectivos, Alcohólicos Anónimos, todo eso ayuda. Pero eso lo que hace simple y sencillamente es darle un pequeño cambio intelectual, pero espiritualmente sigue muerta la persona. Pablo dice que si ustedes hubieran conocido a los corintios el evangelio por medio de la sabiduría, ustedes hubieran tenido un cambio intelectualmente, pero estarían muertos todavía en sus delitos y pecados. Y Pablo no les hubiera podido llamar santos y hermanos, pero Pablo les llama santos y les llama hermanos. En otras palabras, si se utiliza la sabiduría humana para ganar a un hombre, entonces su fe descansará en esa sabiduría. Conclusión del mensaje en esta tarde. Todo lo que no está en la Biblia es sabiduría humana. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? No importa qué tan bonito suene y qué tan antiguo sea. Bueno, eso no está en la Biblia, pero a mí así me lo enseñaron. Bueno, si no está en la Biblia, no lo va usted a creer. No importa si me lo enseñaron desde niño o lo aprendí de grande. Si no está en la Biblia, no lo creo. Su fe está basada en la sabiduría de los hombres y por lo tanto la sabiduría de los hombres no le puede salvar. Pero si una persona llega a la fe por medio del poder de Dios, entonces su fe descansará en Dios. Esta es la razón por la cual presentar el mensaje de salvación, mis amados hermanos, a las personas de acuerdo a la palabra de Dios es crucial. Un día de estos tendremos una visita inesperada. ¿Cuál? Nos llamarán de esta tierra. Nos iremos de esta tierra. Y todo lo que usted acumuló, toda la sabiduría que usted acumuló para hacer riquezas o para hacer negocios o para trabajar, eso no le va a ayudar para nada. Porque esa sabiduría de los hombres ayuda aquí, pero la sabiduría de Dios es la que nos ayuda allá. Entonces la pregunta es, ¿en qué está basada su fe? ¿En la sabiduría de los hombres o en el poder de Dios y en su palabra? La conversión genuina de un creyente es prueba contundente de que la Biblia es la palabra de Dios. Mire, a mí me han dicho, yo no creo en que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que yo les digo? Si tú no lo crees es tu problema, pero yo soy la prueba de que la Biblia es la palabra de Dios. Porque nadie pudo haber cambiado mi vida si no es Cristo y su palabra. Entonces el testimonio de una persona, la conversión suya, su testimonio es la evidencia del poder de Dios. Pablo antes era un perseguidor del evangelio, pero por la gracia de Dios fue transformado. Pablo ya no solamente predicaba algo que él conocía, Pablo predicaba algo que él experimentó. Esta es la verdadera fe. La pregunta bíblica es, ¿en qué se apoya su fe? ¿En qué se apoya su fe? No me lo pregunten, no me lo respondan. Porque la próxima pregunta es esta.
Usted ya sabe en qué se apoya su fe, lo que usted cree. ¿Cómo llegaste a ese conocimiento? Esto es bien importante, hermano. ¿Cómo llegó usted al conocimiento de la fe que usted tiene? Ah, porque me lo enseñaron desde niño, porque fue una herencia familiar. Bueno, déjeme decirle que esa fe no basta. Porque si tu fe está basada en la sabiduría de los hombres, es una fe que no te lleva al cielo. Tenemos que llegar al Señor por medio de su palabra y del poder del Espíritu Santo. Cierre sus ojos por un momento y piense en esta última pregunta: ¿en qué descansa su fe? Porque déjeme decirle que todos los que estamos aquí tenemos fe. Todos tenemos fe, porque eso es un regalo que Dios nos dio para pensar en lo eterno, en lo espiritual. Ahora, ¿en qué ha puesto usted esa fe? Solamente hay un camino y solamente hay una forma. Quizá hoy usted puede decir: mi fe, lo que yo conozco, no está basado en el poder de Dios y en su palabra. Pídale perdón a Dios, arrepiéntase de sus pecados, humíllese delante de su presencia, y Él dice que Él no le despreciará a usted. Pablo dice: yo lo que hacía antes lo hacía por ignorancia, pero por la gracia de Dios fui llamado a misericordia. Usted y yo también necesitamos humillarnos delante de Dios, porque un día, quiera o no quiera, estará delante del Creador y Él le pedirá cuentas a usted. Tome tiempo para pensar en esto, porque esto es serio. Esto es de vida o muerte. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta tarde, y te pido, Espíritu Santo, que tú que conoces los corazones, nos convenzas a los que dudan, Señor, y fortalezcas a los que ya estamos en tus caminos. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe esté basada en ti y en el poder de tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo. Gracias por tu palabra. Prospérala, Señor, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.